Hoy nos acompaña un panel de expertos e invitados excepcionales que compartirán sus perspectivas sobre este libro. Antes de entrar en detalle, vamos a saludar de manera muy especial a uno de los organizadores de este evento, la librería Chema, que está ubicada en la comuna de Ñuñoa, en Avenida Irarrázaval 3054. También está presente acá con un stand en el puesto A24. Librería Chema es una librería propiamente tal, especializada en libros que buscan una transformación intelectual, cultural y espiritual. Como librería se ha comprometido en ser los primeros en exhibir títulos recién publicados y de gran importancia para la batalla cultural. Quiero invitar a la directora ejecutiva de Librería Chema, Keren Delgado, quien se va a dirigir a los presentes. Gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias por su presencia, gracias a William también y al invitado presente. Bueno, nosotros hemos estado más que una batalla con la librería, es nuestra bandera de lucha, ¿no? Cristianos con convicciones a favor de la vida, de la familia, de los valores de Occidente. Y estando acá demostramos mucho, estando acá presentes, apoyando con su visita, apoyando con la compra de los libros, le hacemos frente a una feria que inteligentemente siempre tuerce a irse para el otro lado actual. Entonces les agradezco de corazón su presencia, les agradezco que también puedan participar en esta presentación, también representando a Legado Ediciones con el enorme equipo que tenemos y también a la Fundación Somos Trascender, que se encarga también de producir ciertos eventos culturales, ¿no? De los cuales también pueden hacerse parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Keren. La derecha necesita un proyecto histórico y de renovación cultural. Esa es la conclusión fundamental que empuja al autor a plasmar sus disquisiciones en estos ensayos sobre ciertos autores nacionales que alimentan la defensa de un pensamiento genuinamente soberano. En pos de un renacimiento del sector de cara a la confrontación con el globalismo de organismos internacionales, rescatar la historia conceptual de la derecha chilena al margen de la ingenua centro-derecha fukuyamiana parece muy necesario en horas cruciales para nuestro país y el mundo. Así desfilan por sus páginas las figuras de Alonso de Siria, Mariano Egaña, José Victorino Lastarria, Andrés Bello, Jaime Guzmán y Fernando Villegas, quienes con su profundo pensamiento ayudan a rememorar la convicción más importante que debe anidar en el alma de un hombre de derecha: comprender en su justa medida la naturaleza de la libertad, cómo ella reverbera en la cosmovisión política de un Estado limitado a través de una adecuada constitución, entendiendo a su vez al enemigo y el papel que a la derecha corresponde al enfrentar. El autor, William Tapia Chacana, profesor de Educación Media en la asignatura Científico-Humanista, licenciado de Educación Media de la Universidad de Chile, licenciado en Filosofía, magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales, también cuenta con diversas especializaciones, entre ellas diplomados en Política y Gobierno, diplomado en Administración y Gestión Escolar, pasantías en Alemania, Guatemala, España, en diversas materias. Tendrá la misión de presentar el libro el profesor Benjamín Ugalde, profesor de Filosofía Antigua de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, doctor en Filosofía por la misma Casa de Estudios, ha sido investigador doctoral y postdoctoral en Francia. Asimismo, ha sido profesor de griego antiguo en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad Diego Portales. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros, reseñas y traducciones relacionadas con la filosofía antigua, ética, filosofía política y de economía. Señoras y señores, dejamos con ustedes entonces a nuestros expositores, quienes comentarán el libro Perfiles de Derecha. Ahí, ahora sí. Ya, se parecían a los truenos de Zeus. Sí, sí, Bueno. parece. Bueno, muy buenas tardes. Me va a tocar abrir esta sesión de hoy. Quisiera agradecer, por supuesto, a William
por la invitación a presentar su libro, a Legado de Ediciones por publicarlo, y bueno, también a la Feria del Libro por permitir que desarrollemos esta presentación aquí, ¿no? Entonces, yo voy a hablar brevemente sobre el libro de William, como para que ustedes puedan hacerse una idea general de qué se trata el libro, cuáles son sus contenidos, ¿ya? Voy a hacer una pequeña descripción, no voy a entrar demasiado en profundidad para no aburrirlos, pero espero hacer una buena síntesis de lo que William ha desarrollado en el texto. Nosotros con William nos conocemos hace muchos años, como yo hago clases en la universidad, él ahí fue también en algún momento alumno, así que tenemos una relación de larga data de esos tiempos en la Universidad de Chile. El texto es un texto muy interesante y yo diría se enmarca en el género ensayístico, ¿ya? Es decir, uno escribe un ensayo acerca de un tema en general para que el amplio público lo comprenda, ¿ya? De modo que es un libro que cualquier persona puede comprender, no es un libro para especialistas, ¿ya? Así que no hay que tenerle miedo al texto, porque a pesar de que entre sus páginas está Andrés Bello, Ercilla, Lastarria, etc., es un texto que se puede leer con facilidad, ¿ya? Pero es un texto que se configura a partir de un género ensayístico bien complicado, que es el género ensayístico político, ¿ya? Ese tipo de género ensayístico es muy difícil, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuestiones tanto teóricas y conceptuales como con una realidad presente también, ¿no? Que podemos observar cotidianamente, ¿no es cierto?, en la realidad política de nuestro país. Así que es un género bien complicado, un género difícil, y que William logra, digamos, sortear esas dificultades en este libro, ¿ya? El libro comienza con un prólogo de Vanessa Kaiser, ¿ya? Es un prólogo bastante combativo en el inicio. Combativo me refiero a ella desarrolla ahí varias ideas sin ningún tapujo, y con una claridad conceptual bastante impresionante. Es una introducción o un prólogo, ¿no?, que de alguna forma va a tratar de abordar lo que va a plantear William en el texto, pero va incluso más allá y lo pone incluso más en el campo de lo que se suele denominar, ¿no es cierto?, la batalla cultural. Y uno de los conceptos que Vanessa critica fuertemente en su prólogo es el del globalismo, ¿no? Esta idea del globalismo, ¿ya? Que, como ustedes saben, en los últimos tiempos ha tenido mucha repercusión y reverberancia por la fuerza con que los organismos internacionales, ¿no es cierto?, han intentado incidir en las políticas públicas de los distintos países del mundo, ¿no? Y por organismos internacionales sabemos específicamente, y en particular seguramente el que tiene más fuerza es la Organización de Naciones Unidas. Pero el problema es que esos organismos que en un principio tenían un fin loable y noble, como fue después de la Segunda Guerra Mundial evitar los conflictos, han ido mucho más allá que eso, ¿no? Es decir, lo que en un comienzo era un organismo que estaba pensado para evitar los conflictos internacionales, para el acuerdo, el consenso respecto de evitar justamente las guerras y los sufrimientos, ese principio que lo guiaba, poco a poco se fue transformando en una caja de resonancia de las más diversas políticas e intereses políticos particulares para empujar ciertas agendas, ¿no? Y hoy en día la ONU es una caja de reverberancia de las más distintas agendas políticas, ¿no?, en el mundo, ¿ya? Y lo que hace es intentar, más que persuadir, muchas veces imponer mediante un lenguaje político, ¿no es cierto?, de mucha dureza, sus propias concepciones, o las concepciones que las élites políticas que rodean a la ONU consideran que son las correctas,
las empujan en los distintos países. Y en países pequeños, en vías de desarrollo como el nuestro, es muy difícil hacerle contraparte a esas instancias, ¿no? Porque Chile es un país muy pequeño, es un país que tiene muy poco peso a nivel mundial, y por lo tanto no puede contrarrestar, ¿se fijan? Lo que los organismos internacionales buscan empujar como política pública. Es muy difícil que Chile se le pueda plantar a la ONU y decir nosotros vamos a hacer esto. Es muy difícil, ¿no? Prácticamente imposible, ¿no? Y además el ambiente político es propicio a eso, ¿no? Ustedes ven que todos los sectores políticos son propicios a que los expertos internacionales nos digan lo que hay que hacer. ¿Se fijan? Y de todos los sectores. Todos los sectores dicen, bueno, miren, en realidad vamos a consultar a los organismos internacionales como si fueran un maná de sabiduría, porque nosotros, pobres y tristes chilenos, no sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que ir a preguntarle a los expertos internacionales. Y eso está retratado en toda la política nacional, incluso en lo que vamos a votar el 17 de diciembre, ¿no? La nueva convención o la nueva constitución, producto de esta nueva convención o consejo constitucional. Nadie se escapa de eso. Es una cosa que está en el ambiente, ¿se fijan? Eso lo aborda Vanessa en su prólogo y lo hace William también en su libro. Pero William lo hace desde un enfoque, yo diría, mucho más apegado a la cuestión intelectual, más que a la, digámoslo así, a la cuestión política contingente. El libro de William no es un libro de política contingente. No van a encontrar ustedes, digámoslo así, una concepción sobre un problema específico o concreto, sino que lo que busca hacer William en el libro es darnos las bases, las ideas, los conceptos, la historia de estos conceptos para que nosotros podamos utilizarlos en la comprensión de estos fenómenos políticos modernos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso yo señalaba que el prólogo de Vanessa al comienzo es bastante, digamos, está hecho con una política contingente en vistas, ¿ya? Y es bastante combativo en ese sentido, ¿no? Es combativo, ¿no? El texto de William yo diría que es un poco menos combativo que el prólogo de Vanessa, porque lo que hace Vanessa es poner en la práctica contingente, ¿no?, las ideas que están contenidas en el libro, ¿ya? Y a mí me parece que lo que está contenido en el libro tiene en ese sentido es valioso, ¿no? Es valioso porque hay ahí, va más allá de la contingencia. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en la contingencia, o sea, vivimos en el día a día, ¿se fijan? Abrimos el teléfono, vemos las noticias o vemos esto, vemos lo otro, y estamos inmersos en la contingencia, en donde no somos capaces de apreciar las ideas más generales que vienen de una historia y que nos permiten la comprensión de esos fenómenos contingentes, de esos fenómenos del día a día. Si no vamos a esas ideas, ¿cómo vamos a comprender la contingencia? La vamos a comprender desde la misma contingencia, porque vamos a estar utilizando las mismas herramientas que vemos en la contingencia diaria, en las noticias, en lo que dicen los políticos. Y esas mismas herramientas, como no tenemos otras, vamos a usarlas para comprender eso mismo que está pasando. Entonces no vamos a entender en realidad, vamos a estar entendiendo lo que ellos quieren que nosotros entendamos, lo que la contingencia misma nos entrega. En cambio, si vamos a estas ideas de estos autores, ¿ya?, como los que recoge William y otros muchos más, vamos a poder tener una visión más personal, más crítica respecto de lo que nos está llegando a través de los medios y de la contingencia. Y en eso creo que el libro de William es muy valioso, ¿no? De hecho, para pasar a revisar brevemente lo que plantean cada uno de estos autores, me gustaría citar la última frase prácticamente del libro de William. Está, de hecho, en una de sus últimas páginas, en la página 151. Es muy breve. Él dice lo siguiente. Cito a William. Dice, Chile se olvidó de sí mismo. Hemos cometido el error de no mirar hacia atrás. Chile se olvidó a sí mismo. Hemos cometido el error de no mirar hacia atrás. El libro es una mirada hacia atrás, ¿no?
y va hasta lo más atrás que se puede, hasta Alonso de Ercilla, ¿no? Y avanza por Mariano Egaña, Andrés Bello, José Victorino Lastarria, Jaime Guzmán, hasta Fernando Villegas, es decir, hasta el presente. Ese enfoque, digámoslo así, genealógico de la mirada de Chile también está presente en el libro porque sigue también un camino histórico, ¿no? Entonces, me parece a mí que en esa última frase, o casi última frase del libro de William, se revela el propósito del libro. Si nos hemos olvidado de Chile y hemos cometido el error de no mirar hacia atrás, el libro intenta de alguna forma paliar esa situación. Es decir, volver a recordarnos de Chile y volver a mirar hacia atrás. ¿Quiénes son estos personajes y por qué son relevantes? Por ejemplo, en el caso de Alonso de Ercilla, encontramos el mito fundacional. William analiza el mito fundacional que, digamos, Ercilla plantea en su famosa obra La Araucana. ¿Ya? Voy a citar un pedacito de La Araucana para que a lo mejor todos ustedes la recuerden, a ver si lo hacen. Miren, dice lo siguiente Ercilla, en uno de los primeros partes, digamos, de La Araucana, al comienzo, el primer canto, dice: Chile, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Ese es uno de los primeros párrafos de la Araucana, escrita por ahí por 1570, más o menos, para que ustedes se hagan una idea, 1570, ¿no? Toda la guerra de Arauco. Claro, Chile nunca, ese es el mito fundacional. Chile nunca ha sido dominado por ningún rey, nunca ha sido conquistado por ejército extranjero, etc. Y tal vez uno pudiera decir, tal vez un poquito irónicamente, lo que no ha logrado rey ni ejército extranjero, parece que lo van a lograr los tratados internacionales y la ONU. Uno podría pensar a lo mejor de esa forma, ¿ya? Bueno, después tenemos a Mariano Egaña. Ahí ya se produce un gran salto, ¿no? Mariano Egaña desde comienzos, finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, es el redactor de la Constitución de 1833, su padre era Juárez Egaña, y aquí ya comienzan, digámoslo así, el análisis conceptual más presente, porque en el fondo Chile se constituye, ¿no?, como sabemos, desde 1810 en adelante como nación-estado, previamente, ¿no es cierto?, la colonia. Ercilla representa un poco esa época, pero ya con Egaña comienza la etapa republicana, digámoslo así, del Chile republicano. Y aquí comienzan las distintas conceptos e ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea del orden, ¿no? La idea de una constitución que permita el orden. Ese era uno de los leitmotiv de toda la tradición conservadora del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, la lucha política, ¿ya?, tenía que ver con libertades civiles por una parte y orden por la otra. Quienes perseguían la idea de las libertades civiles, de propiciar las libertades civiles, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, etc., usualmente estuvieron asociados al Partido Liberal y a lo que se conocían como los pipiolos. ¿Se acuerdan algunos de ustedes, no?, de los famosos pipiolos? Y por otra parte estaban los pelucones, que eran los conservadores y conservadores católicos. Mariano Egaña está en esa línea, en la línea del conservadurismo católico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Lastarria, que va a estar después en la descripción del libro. Y eso es muy interesante porque William logra congeniar, por decirlo así, a conservadores católicos con liberales laicos. Eso es algo que es muy interesante porque, de alguna forma, en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, ante el surgimiento de los movimientos totalitarios, ¿cierto?, del fascismo, del comunismo, del nacionalsocialismo,
liberales y conservadores que estaban peleados en el siglo XIX se unen en el siglo XX. ¿Por qué? Porque ven que al frente hay movimientos totalitarios, violentos, ¿no?, que buscan o la consecución de la revolución armada, ¿no?, como el comunismo, el socialismo del siglo XX, ¿no?, porque ustedes recuerdan, ¿cierto?, que el Partido Socialista ha firmado la lucha armada durante el siglo XX. Y entonces, frente a eso, liberales y conservadores se unen, ¿ya? De hecho, la fusión del Partido Liberal, que se fundó en 1849, con el Partido Conservador, que es de 1857, se produce en 1966. Esos dos partidos se fusionan después de 100 años y forman lo que se llama el Partido Nacional, que también está extinto, ¿ya? Se fusionan las dos vertientes. Y uno dice, pero ¿cómo? Si en el siglo XIX se peleaban. Pero claro, las peleas que tenían eran por cuál era la extensión de las libertades civiles. Y esto tiene mucho que ver con el personaje de Mariano Egaña, porque Egaña era un conservador católico a la antigua. ¿Se fijan? A la antigua, en el sentido en que, por ejemplo, para él, la Constitución tenía que contener la declaración del Estado de Chile como católico, apostólico y romano, ¿ya? En esa idea, ¿no es cierto?, conservadora de la época, ¿ya? No creía en el Estado laico, Egaña, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los liberales. Pero esa diferencia, que es una diferencia clásica, que tiene que ver con el fenómeno de la Ilustración en Francia y en Europa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el elemento católico propiamente de toda la tradición hispánica, ¿no?, frente al elemento protestante del norte de Europa, ¿ya?, de Inglaterra, y también de América, en Estados Unidos, ¿no?, el elemento protestante. En Chile y en Hispanoamérica el elemento principal era el elemento católico. Y por lo tanto, esa lucha entre liberales clásicos con conservadores católicos fue muy dura durante el siglo XIX, porque había distintas concepciones de cómo el Estado debía configurarse, ¿no?, y cuánto debía ser de laico, por ejemplo. Ustedes saben que en Chile no había cementerios laicos hasta 1870, ¿no?, en la década de 1870. Solo había cementerios católicos, ¿no? No había matrimonio civil, por ejemplo. No existía el matrimonio civil, solo había matrimonio en la iglesia. Ese tipo de cosas, ¿se fijan? Ahora, ese tipo de cosas pasan a ser detalles durante el siglo XX, cuando lo que tenemos al frente es el totalitarismo. ¿Se fijan? Pasa a ser un detalle, digámoslo así, si esas diferencias, que eran diferencias profundas en el siglo XIX, dejan de serlo en el siglo XX, donde se configura un entendimiento entre los sectores liberales laicos y los sectores conservadores, ¿no? Se produce ese entendimiento que yo diría dura hasta el día de hoy, en gran medida, ¿ya?, de que hay ciertos principios mínimos de la República que, frente a las posiciones totalitarias, a las posiciones del socialismo, no pueden ser, digamos, transadas, y por lo tanto se produce esa unión natural entre liberales y conservadores, y por eso hoy en día, y no solo en Chile, esto pasa a ser a nivel mundial. Ustedes vean, por ejemplo, también lo que pasa en Europa. También los sectores liberales están asociados a la centroderecha o a la derecha, ¿no? Lo que pasa en este momento, por ejemplo, en la misma Argentina, los sectores liberales están en la derecha. Lo que pasa en Chile, gran parte de los sectores liberales están en la derecha, ¿no?, porque se produce la asociación entre conservadores y liberales en la derecha, no solo en Chile, digo, a nivel mundial, ¿ya? Andrés Bello es otro de los personajes, bueno, célebre, todos lo conocen, ¿no es cierto?, el rector fundador de la Universidad de Chile, venezolano, que después, ¿no es cierto?, se nacionaliza después de muchos años. Bello es mucho más sofisticado, ya Bello es más sofisticado que Egaña, ¿no? Egaña es un conservador más a la antigua, Bello es un conservador mucho más liberalizado, en el sentido de comprender
la limitación del gobierno. Por ejemplo, el conservador católico a la antigua no creía que el Estado tuviera que tener límites, sino que el Estado debía decir qué religión debe profesar la población. ¿Se fijan? Eso en el Estado, por ejemplo, en Estados Unidos es impensable porque el Estado tiene un límite, el Estado no se puede meter en la conciencia de las personas. ¿Se fijan? ¿Cómo se va a meter el Estado en la conciencia de las personas si qué religión tienen que profesar? ¿No? Entonces ya Bello comienza a tener claridad respecto de la limitación del gobierno y del Estado. El Estado no puede decirnos qué hacer ni qué pensar, ¿no? Y por eso también complejiza, y por eso William lo llama en el libro un autor un poco más complejo, enigmático, ¿no? Lo llama, sí. Creo que esa es la palabra, ¿no? Es un poquito enigmático, Bello, porque es un poco se congregan en él ambas visiones. Y por eso recuerden ustedes la famosa frase del discurso inaugural de Bello, cuando se inaugura la Universidad de Chile en 1843, Bello tiene un célebre discurso que dice: acá todas las verdades se tocan. ¿A qué se refería con eso? Todas las verdades se tocan aquí en la universidad. Todas las verdades se tocan porque en el fondo tenía que ver con esta confluencia, ¿no? Usted puede tener su religión y profesar su religión, y usted puede, si no la profesa, también ser parte de esta universidad. Es decir, se configura ese acuerdo, digámoslo así, ¿no? Y por eso Bello es muy importante en ese sentido. Bueno, Lastarria, que decir, también Lastarria pone más énfasis en el límite del gobierno. El gobierno no puede ser ilimitado, porque si el gobierno es ilimitado, vivimos en tiranía, no tenemos libertad. ¿Se fijan? El límite del gobierno significa que nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque nosotros podemos actuar sin pedirle permiso al gobierno en todos los ámbitos que nos competen a nosotros mismos, ¿no? Pero si el gobierno no tiene límites y puede alcanzar todas las esferas de la sociedad, entonces vivimos bajo una tiranía, ¿no? Por eso el límite del gobierno, el gobierno limitado, ¿no? Limited government, dicen los norteamericanos, el gobierno limitado, el Estado limitado. No puede ser ilimitado el gobierno no puede pretender dominar todas las esferas de la vida social, ¿no? Porque eso es lo que hace el totalitarismo. Después tenemos a Jaime Guzmán, que decir, un preocupado por la institucionalidad del país. Intentó reconfigurar la institucionalidad a través de la Constitución del 80, ¿no? Guzmán también está muy preocupado del deterioro institucional y él ve cómo una democracia mal comprendida, como asambleísmo, como populismo, es lo que ha destruido el país, ¿no es cierto?, a través del gobierno de Allende. Son los populismos latinoamericanos, sin límites, en donde el gobierno puede hacer y deshacer donde quiera. ¿Se fijan? Idea contraliberal, antiliberal, que el gobierno puede acaparar todos los espectros de la vida social, tanto así a expropiar, a transformarse en un Estado empresario, a él transformarse, ¿no es cierto?, en quien impone a la sociedad lo que la sociedad debe hacer. Y eso Guzmán lo critica con mucha fuerza e intenta corregirlo a través de su Constitución. Y finalmente, como sé que ya no me queda casi mucho tiempo, Fernando Villegas. Llega al final del libro Fernando Villegas, en donde ahí ustedes sí tienen un análisis más contingente, porque Villegas obviamente trata de la realidad actual, presente del país, hace un análisis muy, muy fino, William, sobre el problema del progresismo, la psicología del progresismo, ¿no? ¿En qué consiste esta idea progresista? Y además hace un análisis muy, muy claro respecto de lo que fue el 18 de octubre, la insurrección o la revolución, ¿cierto? Como todavía no está muy claro qué fue, ¿ya? Algunos lo llaman estallido social, otros dicen insurrección, revolución. William intenta mostrar allí que en realidad fue un proceso revolucionario, ha sido y sigue siendo un proceso revolucionario, y es un proceso que extrañamente pareciera ahora como que se ha difuminado, pero los rezagos los seguimos viviendo, ¿no? Y en el fondo lo que va a votarse el 17 de octubre también es parte de esos rezagos de esta revolución. O sea, no estamos fuera de la revolución todavía. Estamos en el proceso revolucionario, y lo paradójico de todo
es que la revolución parece que creen que la va a cerrar esta nueva constitución, ¿no? Como que esta nueva constitución, y lo raro es que serían los republicanos, digamos, los que van a cerrar la revolución. Una cosa muy paradójica, una cosa muy rara. Claro. Pero eso nos da mucho que pensar, y creo que el libro de William, y con esto termino, nos permite pensar, porque su epígrafe, fíjense lo que dice al comienzo. El libro dice, está dedicado, el libro de William, dice, para los que piensan que en Chile no se piensa. Con esa frase. O sea, para los que piensan que en Chile no se piensa. Da mucho que pensar el libro, así que se lo recomiendo 100%, les va a interesar, les va a gustar mucho y les va a dar muchas herramientas como para pensar la realidad del Chile actual. Muchas gracias. Ya, ¿te encendió? Sí. Bueno, primero muchas gracias, Benjamín. Me honra evidentemente que tras años de esa relación que sostuvimos como estudiante y profesor en la universidad, se siga manteniendo, teniendo en cuenta más encima que uno cuando entra a esa universidad y eres de un cierto perfil de derecha, te sientes muy solo. Es evidente, o sea, es imposible no sentirse en una isla, ¿cierto? Casi como Robinson Crusoe, tratando de sobrevivir en esa maraña de personas que de repente están ahí. Así que muchas gracias por la presentación, de verdad. Bueno, confesarles de hecho que el libro se venía fraguando hace mucho tiempo. De hecho hay ciertas historias en cada uno de los capítulos que revela cómo históricamente dentro de mi propia existencia fueron apareciendo estos libros, ¿ya? Ahí he mencionado varios amigos, varias personas con las cuales, por ejemplo, nos escapamos de la escuela de Derecho para ir a indagar en cosas más interesantes que obviamente alguna enseñanza de proceso o algo más, ¿ya? Y bueno, pero el libro tiene cierta intencionalidad. En mi libro anterior yo había dejado varias cosas, digamos, a la vera del camino. El libro anterior siempre se plantea girar a la derecha como una resolución de problemas contingentes, que es justamente lo que menciona Benjamín. Te da como armas conceptuales acerca de cómo atacar esos supuestos problemas que la izquierda ha venido planteando hace mucho tiempo. Sin embargo, Perfiles de Derecha tiene otra intencionalidad. Es uno de los primeros, de los que espero que sean quizás 3 libros, en los cuales se presenta un proyecto de renovación cultural, y que intenta obviamente aunar a 3 hermanos que están dentro de una misma vereda, ¿cierto? Pero que habitualmente no se hallan entre sí, y que son los liberales, conservadores y nacionalistas, ¿ya? El libro tiene esa intencionalidad porque toma autores, tanto liberales como conservadores, y a la vez que sean precisamente de esta tierra, para entender que podemos conceptualmente, desde aquí, atacar las problemáticas que se han planteado a nivel mundial, ¿ya? Pero por supuesto, mi libro tiene una deuda con alguien que fue muy importante para mí en la universidad también. Cuando les planteaba que uno cuando estaba en la Chile, por decirlo así, tenías que ubicarte aisladamente del resto del mundo, habitualmente eso yo lo hacía en la biblioteca, ¿ya? Y ahí yo leía a este tipo, a José Ortega y Gasset, de quien agarro justamente esta idea de que el ser humano hoy día, el sujeto moderno, en realidad tiene que despertar un poco de esta borrachera intelectual que se plantea desde la Revolución Francesa en adelante para entender que somos herederos de una civilización. Y obviamente, para ser heredero, tienes que tener conciencia histórica. Y esa conciencia histórica se logra para eventualmente tener un perfil o una forma de presentarte ante este mundo político que estamos hoy día viviendo, ¿ya? A través de ese método histórico-filosófico que se plantea en el libro, ¿cierto? Se trata de conseguir esta conciencia para una nueva derecha. Es decir, si la derecha no entiende quiénes son o de dónde vienen, eventualmente no van a poder confrontar nunca lo que se viene hacia adelante, ¿ya? Y qué mejor manera que indagar en sus propios autores y en su propia historia. Por lo tanto, el componente de un perfil de derecha tiene que partir evidentemente primero por la pregunta por el ser y luego por la pregunta del qué hacer, ¿ya? Por eso, ustedes pueden leer el libro de distintas maneras. Está ordenado cronológicamente y sin embargo tú lo puedes ir, digamos, agarrar un capítulo que más te interesa, porque eventualmente el ataque, ¿cierto?, de los conceptos se hace de manera conjunta dependiendo de qué capítulos son. Por ejemplo, en quiénes somos,
¿cierto? La pregunta por el ser de la derecha se plantea esencialmente desde si no me equivoco, el capítulo de Jaime Guzmán y el de Fernando Villegas. ¿Por qué? Porque Jaime Guzmán nos dice quiénes no somos, ¿cierto? Para de una vía apofántica llegar a entender qué es ser de derecha. Y Fernando Villegas nos dice cómo son psicológicamente los progresistas, ¿cierto? Esta nueva idea de izquierda postmarxista, para después enseñarnos a entender cómo identificar la revolución, que es el mecanismo básico con el que ellos trabajan, ¿ya? Y posteriormente ustedes pueden volver hacia atrás nuevamente y leer obviamente a Egaña, a Bello y a Lastarria para entender cuáles son los tres conceptos básicos, casi como una reminiscencia a lo medieval, ¿no? Esta idea como lo Dios estrino, ¿cierto? Acá es como lo mismo. ¿Cómo se plantea la derecha? A través de tres conceptos básicos, ¿cierto? Tienen que entender lo que es una constitución, qué es el Estado y qué es la libertad. No puede manejarse hacia el futuro si no maneja esos tres conceptos. Y ahí entonces que, extrañamente dirán algunos, me agarro de otros autores en el sentido de que Egaña te plantea lo que es una constitución y extrañamente es Andrés Bello el que nos enseña cuál es la verdadera libertad. Para luego entender que si está esa libertad, el Estado tiene que tener límites. ¿Y quién nos va a enseñar acerca del Estado y cuáles son sus límites? Lastarria. Para que aquella gente del IES que cree que ellos inventaron la subsidiariedad se den cuenta que los liberales son los que realmente inventamos la subsidiariedad. ¿Ya? Y obviamente hay un ataque distinto, que es Alonso Ercilla. ¿Ya? ¿Por qué Alonso? Porque me interesa la idea de que la derecha entienda lo que es Chile. Si la derecha no entiende lo que es Chile, obviamente van a terminar adoptando posturas extranjeras que ni siquiera de repente pueden calar en Chile, pero ellos van a obligar, obviamente como lo ha hecho la Unión Europea y como lo está haciendo la ONU en general, a que Chile adopte ciertas políticas públicas que no nacen de, digamos, de los genuinos problemas que tiene el país. ¿Ya? Pero retrocedamos un poquito antes de entrar en eso. Entonces, clave del texto. Se puede leer en el orden que ustedes quieran. La presentación de cada uno está de manera cronológica. Hay preámbulos existenciales que yo les digo, eventualmente uno necesita saber por qué el autor escogió a este autor, por qué le interesó. La centralidad está en ensayos, ¿cierto? Y en ciertas preguntas fundamentales que yo ya le había planteado. El qué es ser de derecha y el cómo, o como lo diría Lenin, el qué hacer, ¿cierto? Hay autores chilenos para que se vea este vínculo con lo nacional, ¿cierto? Y que trata de vincular estas tres tradiciones, muy contrario a lo que dice Hugo Herrera, ¿cierto? Que quiere que el socialcristianismo se justifique dentro de este mundo de la derecha que en realidad no tiene casa aquí, ¿ya? Eso lo tiene que entender RN, la UDI y todo el mundo. Entonces, ¿quiénes van a plantear el canon teórico de quiénes somos? Jaime Guzmán, ¿cierto? Con la pregunta de qué defiende la derecha, quiénes son, y Fernando Villegas con cómo es la izquierda. Para eventualmente incluir dentro de este grupo a Alonso Ercilla que responda a la pregunta de qué es Chile. ¿Ya? Partamos. ¿Por qué Alonso Ercilla? ¿Por qué escogerlo? Bueno, leyendo a Lastarria, me doy cuenta que Lastarria de repente, una gran intuición nos dice que Chile nace en medio de la guerra. Si tú llevas esa lógica eventualmente a cómo se trata la derecha y la izquierda, vas a entender que en realidad Chile siempre ha sido un país que está dentro de la idea, digamos como de la dialéctica hegeliana entre el amo y el esclavo. No sabemos si somos el amo o si somos el esclavo. No sabemos si somos españoles o si somos araucanos. Y eventualmente también Ercilla lo transmite. ¿Ya? Ercilla está en esa mitad del camino. Ercilla llega, ¿cierto?, con Hurtado Mendoza, mira y empieza a escuchar acerca de lo que ha ocurrido durante la guerra de Arauco, y él no sabe dónde posicionarse. Él no sabe si es español o es araucano. Y es risible, porque en el fondo, claro, él viene con todas las loas, él plantea desde el principio que va a escribir algo en pos de glorificar al rey, y termina glorificando a los araucanos. ¿Ya? Entonces, ese problema de no saber quiénes somos es lo que está siempre planteado en Chile. Y te lleva a entender, ¿cierto?, que en un eventual empate son los tiempos de paz.
pero que siempre van a caer en los tiempos de guerra. ¿Ya? La paz siempre es breve en Chile. La izquierda y la derecha siempre van a pelear. Nunca, es muy raro que pase lo que decía Nicanor Parra, esa idea de como que la derecha y la izquierda se unen, entonces nunca jamás serán vencidos. Bueno, hoy día estamos, eventualmente el 17 de diciembre, enfrentando eso. Izquierda y derecha unidas. Que la izquierda más extrema te llame a votar en contra, en realidad es un bluff. Porque la izquierda más democrática está totalmente, yo creo, de acuerdo en una constitución más unionista de la que tenemos hoy día. ¿Ya? Luego Jaime Guzmán. Jaime Guzmán entiende que el sujeto es libre por naturaleza y que ello naturalmente justifica un sistema más democrático. Pero una democracia bien entendida no socava el fondo, digamos, de convivencia que tiene el país. Lo que nosotros estamos enfrentando hoy día son movimientos que creen que la democracia obviamente puede decidir lo que a ella se les antoje y por lo tanto romper con las bases de la convivencia. Una democracia bien entendida es simplemente la elección de sujetos que van a administrar el sistema y que no van a hacer grandes transformaciones, porque se entiende que la Constitución establece las bases de la convivencia. Si tú cambias esas bases de la convivencia, entonces ya no estamos en un juego democrático. Y lo que tenemos hoy día, bueno, yo diría que ni siquiera desde el 2019, esto viene incluso desde el momento en que Bachelet se baja, ¿cierto?, del avión para, obviamente con la banderita de la ONU, diciendo necesitamos una nueva constitución. Eso que recién se había esbozado muy efímeramente, por ejemplo, por Marco Enrique o Jorge Arrate, son posturas muy extremas, muy de izquierda. Sin embargo, cuando se baja Bachelet, eso logra legitimidad. Y la gente nunca estuvo prendada del tema constitucional, a nadie le interesaba, hasta que ella lo plantea. O sea, no ella, evidentemente, no es ella la que piensa. Es obviamente el organismo internacional hablando a través de ella. Y obviamente toda la izquierda se agarra de ello. Entonces estamos en ese proceso en que se han tratado de socavar las bases de la convivencia y obviamente Jaime Guzmán nos previene de ello. Y bueno, con Villegas, ¿qué conocemos con Villegas? Con Villegas simplemente entendemos, ¿cierto?, que el progresista tiene dos problemas psicológicos graves. Uno de ellos es que no recuerda quién es. ¿Ya? Pregúntale algo de historia al progresista, no lo sabe, no lo entiende, o de hecho, su historia llega hasta el 73 hacia adelante. No hay nada más. Porque eso es lo que los profesores de historia le han enseñado. ¿Ya? El progresista olvida, no tiene memoria. O si tiene, es una memoria, como lo explica Carlos Peña, ¿no? Una memoria antojadiza. ¿Cierto? Y además tiene un problema con la realidad. Como no recuerda quién es, no sabe cómo enfrentar la realidad. Y luego, obviamente, la realidad le molesta, tiene que transformarla. Y no hay otro mecanismo para transformar la realidad que no sea la revolución. ¿Ya? Y que eso nos viene desde Francia en adelante, ¿no? Desde la Revolución Francesa. No hemos entendido nunca, ¿cierto?, que las revoluciones más gloriosas son aquellas que no derraman sangre, ¿cierto?, como ocurría en Inglaterra. Acá es distinto. Nosotros entendemos la revolución y los cambios como algo donde tenemos que destruir algo. Si no lo destruimos, entonces no hubo cambio. Y entonces, simplemente Villegas entiende o te describe el mecanismo revolucionario. Como todo comienza con grandes esperanzas, subiéndote al cajón de banana, ¿cierto?, diciéndole a todo el mundo que debemos cambiar esto, tengamos esperanzas, compañeros, ¿cierto? Cuando luego pasa que las cosas no empiezan a resultar y entonces el comentario es: se hace camino al andar, compañero. Entonces, tranquilo, la esperanza, la buena nueva va a llegar. Para después comenzar con las purgas. Cuando ya la gente no confía, cuando la gente empieza a decir esto no es así, está mal, deberíamos corregir el camino, no, es que tú no tienes tanta, digamos, como moralidad revolucionaria. Y comienzan las purgas. En la Revolución Rusa ustedes ya saben. Lo primero comenzó con los obreros, luego comienza con el agro, ¿cierto? Que extraño, no producía lo que planteaban los planes quinquenales, y finalmente termina con la purga dentro del partido. ¿Ya? Que es lo que le pasó a Robespierre, cuando llegó con la lista, ¿cierto?, de todos estos sujetos que están acá no son suficientemente revolucionarios, así que mañana pasan por la guillotina, tienen que pasarlo a él, si no eventualmente iba a morir todo. Y por último, termina con el control total y el desastre, ¿cierto? Los lindos cráneos que juntaba Pol Pot,
en su momento como recordatorio de que tienen que tener la moral revolucionaria, compañeros, si no, ¿dónde van a terminar? Por último, la praxis de derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Para poder hacer algo, tienes que tener una claridad conceptual. ¿Qué es lo que no ocurre hoy día con la derecha? Que te habla de territorios, te habla de normalizar, te habla de deconstrucción. Esa derecha no es derecha. Esa derecha no tiene claridad conceptual. No sabe quiénes son y no saben cómo atacar. Por lo tanto, y ahí yo recojo a estos tres autores. Como yo les decía, Mariano Egaña nos dice qué es una constitución, Andrés Bello qué es la libertad y Lastarria qué tipo de Estado debemos tener. Teniendo esas tres ideas claras, probablemente podamos seguir avanzando. La libertad no se juega con la idea de la posibilidad o la autonomía. Andrés Bello entiende que la libertad se juega entre iguales, en una comunidad. Por lo tanto, no es libertad de poder hacer lo que a ti se te dé la gana. Cualquier tipo de libertad que termine en eso es simplemente libertinaje. La libertad se juega con otros sujetos libres en una misma comunidad. Y en la medida que entendemos eso, entendemos que en ningún caso se te puede respetar la libertad de ser perro porque a ti se te ocurre. O reclamarle a un veterinario, por ejemplo, de que no haya atendido a tu hijo porque supuestamente tu hijo se cree perro. No sé si vieron ese video de Instagram. Ya. Esa persona no entiende lo que es la libertad. ¿Ya? Egaña nos enseña cuáles son las bases de la Constitución o de una Constitución que aspire a seguir en el tiempo. Y aquí donde te das cuenta de que la Constitución de hoy día o el nuevo proyecto no tiene ninguna base o ninguna raíz en lo que es genuinamente Chile. Egaña te dice primero que una Constitución tiene que ser una extensión breve, porque muchos de los planteamientos son principios o, digamos, normas básicas con las cuales después ir desarrollando lo que es la democracia. Aunque a él no le gusta mucho la democracia, él le dice a su padre, ¿cierto? Sáquele esa parte de la democracia de su constitución porque así vamos a avanzar mucho más. Pero, claro, porque él teme que la democracia se termine siendo lo que ha sido siempre y como también genuinamente fue el proceso de independencia. Francia. ¿Verdad? Él teme eso y prefiere otra cosa, ¿cierto? Prefiere orden. Principios claros y extensión breve. Básico de una constitución. Esta constitución, este nuevo proyecto probablemente es uno de los más largos del mundo. Y Benjamín lo sabe, pero también lo verificamos. Es una de las extensiones más largas del mundo. O sea, si antes nos quejábamos de que el mamarracho era una lista de Navidad, esta también lo es. Y en cada uno de sus artículos, o tú puedes revisarlo, revisa simplemente en el computador cuántas veces sale la palabra Estado. Y se van a dar cuenta de que aquí no hay ningún protagonismo de la sociedad civil o esa identidad del pueblo de la que está hablando Egaña. No es la sociedad siendo el protagonista del cuento, es el Estado. Por lo tanto, Egaña, si bien obviamente conservador católico que quiere que esté el tema de la religión católica, apostólica, románica, etc., sí plantea, igual que Andrés Bello, que una constitución que no tiene su raíz en la sociedad chilena no va a prosperar. Así que prepárense que si esto gana el a favor, tienes 10 años eventualmente de inestabilidad y probablemente va a ser como decía este jurista alemán, Karl Lowenstein, ¿cierto? La idea de que es una ropa mal hecha, no les va a quedar. Y vamos a seguir reclamando por cambiar la polera, porque no nos va a quedar. Y nos vamos a empezar a ahogar, como decía Julio Cortázar, el cuento del chaleco, porque no nos va a quedar, ¿ya? Y por último, José Victorino Lastarria, que entiende que el Estado tiene que ser una mínima expresión. Si se entiende que el Estado es la herramienta con la que la sociedad obliga a las siguientes generaciones y a todos los que son miembros de la sociedad a cumplir con determinadas reglas, lo que esa sociedad considera valioso es lo que debiese ser lo obligatorio. ¿Ya? Y eso obligatorio siempre son pequeñas cosas, porque se entiende que la sociedad o el individuo, ¿cierto? La sociedad civil preexiste al Estado. Y eso nos viene mucho también de los tiempos coloniales, los tiempos de India. El reconocimiento de que Chile no se crea, como diría Góngora, ¿cierto?, a través del Estado. Chile es anterior. Chile no tiene 200 y tantos años de historia, tiene 500 años.
¿Ya? Cuando Alonso decía llega a Chile, Chile tiene una realidad anterior al Estado. Y por lo tanto el Estado tiene que estar al servicio de la persona humana. Pero eso no se asegura simplemente por decirlo. Dígale eso al profesor Silva, no a usted, al otro. ¿Cierto? Dígale que no porque él lo dice en la Constitución, el Estado está al servicio de la persona humana. Menos si el Estado tiene varias consideraciones dentro del nuevo proyecto en la que interviene en la esfera privada de las personas. Y en que obviamente va a terminar siendo el protagonista ideal de este nuevo proyecto. Como en Francia. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que en Francia, educacionalmente, el Estado controla todo el proceso y supuestamente se salvaguarda el que los privados también provean del bien, ¿cierto? Del bien educacional, porque existen 2 o 3 colegios católicos. Eso es lo que eventualmente va a pasar. Porque hay un mandato, ¿cierto? El Estado social y democrático de derechos, cumpliendo progresivamente con los derechos sociales, que no debe resguardar en gastarse todo el dinero posible para hacerlo. Lo dice textual. Y después dice, ay no, pero es que lo vamos a hacer entre el Estado y los privados. Claro, con un colegio católico y el resto total. Eso no puede pasar. El Estado con la derecha tiene que entender que el Estado es limitado, que no puede superponerse a la sociedad civil. Esa es la idea. ¿Es una conclusión, digamos acá, de que el libro tiene que ser solamente conceptos políticos? No. Si bien este primer libro tiene muchas herramientas políticas y hace preguntas en torno a lo que es la derecha y la izquierda eventualmente y cuáles son sus mecanismos de cómo funciona, sí se espera en un segundo o tercer libro atacar un poco más la parte cultural. ¿Ya? Por eso quizás llama la atención el salto, ¿no? De Arcilla hasta Egaña. Bueno, porque después, cuando uno pueda tener un poco más de tiempo, pensar más en torno a conceptos culturales. ¿Qué relevancia tiene el catolicismo, por ejemplo, para la derecha, o el cristianismo en realidad? Eventualmente también el problema de la identidad, el concepto educacional que tiene que tener la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se viene prontamente. Gracias. Pregúntame. Se sentaran a conversar, porque entiendo que el libro lo que busca es hacer que liberales, conservadores y nacionalistas de alguna manera tengan una idea en común, por lo menos, o bases comunes. Claro. Entonces, ¿por qué no pusiste a Portales, por ejemplo? O si nos vamos a cosas más extrañas, así como seres medio metamórficos, como el final de González Videla, por ejemplo, o algo así. Ya. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. William, ¿respondes al tiro? O... ¿Al tiro? ¿Al tiro? Sí. Perfecto. Ya. ¿Por qué no Diego Portales? Porque para mí probablemente exista un segundo o tercer libro donde se hable más de la política, de cómo ésta se configura como tal, como respuesta, antes que estas ideas conceptuales que hay detrás. También por un tema de que Portales como tal no es un sujeto que piense mucho. Y lo digo súper en serio. Yo sé que de repente los conservadores han querido como enaltecer a este sujeto, pero si mi libro tenía que ver con cuestiones conceptuales, Portales no encajaba por ningún lado. Entonces, a Portales probablemente lo voy a agarrar en un momento en que el libro va a plantear quiénes son estas figuras políticas que probablemente puedan como configurar un tótem dentro de lo que es el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, para mí está, por ejemplo, Portales y Jorge Alessandri están ahí, como presentes y que van a presentarse después en algún momento. Pero Portales no encajaba por ningún lado. O sea, ese es el problema general con Portales, que de repente se enaltece desde un punto de vista intelectual y no lo es. Sergio Villalobos hace poco, hace poco, un par de años, escribió un libro en el que realmente decía, bueno, es que este es Portales. Desde la educación nos han estado planteando que tiene una relevancia pero totalmente sideral, pero cuando tú vas a las cartas,
eso de colgar a la gente de los testículos en la plaza pública, ¿me entiendes? Como que no caja mucho dentro de una disquisición intelectual profunda. Entonces, como que no. Por eso Portales no va, pero seguramente va en un segundo libro y no voy a hablar acerca de eso de colgar a la gente de los testículos. ¿Ya? Viví muchísimos años en Polonia, después de la caída del muro, inmediatamente después. Y si tú sabes bien, ¿no? Polonia estuvo primero bajo el nazismo y después bajo la Unión Soviética. Sí. Y mira, Polonia fue, me voy a sujetar aquí un poco porque distintas razones digo. Mira, Polonia fue un país que salió adelante, ¿ya? Que mantuvo su fe, su tradición, su cultura, gracias a un talante muy valioso que los polacos tienen, ¿no? Ahora se ven enfrentados con otras dificultades, ¿no? Pero fue en general por los valores, ¿ah? Por la tradición, por su cultura que trataron de defender. A mí me parece que ese aporte es muy válido para nosotros, ¿ah? Nosotros estamos, me parece a mí, tú puedes juzgarlo mucho mejor, nosotros estamos en un momento en el que los valores están muy relativizados, en que el cristianismo y la fe no tienen ninguna relevancia. No tienen relevancia porque la gente no sabe lo que es ser cristiano. Entonces estamos pasando por un momento muy difícil. Y por otro lado pienso lo que dicen autores que nosotros ya conocemos, como Agustín Laje y compañía, ¿no? La importancia de formarse, de leer y de leer buenos libros. Y yo pienso que eso en un grupo como nosotros es muy importante recalcarlo. Es importante leer buenos libros, libros que nos orienten, que nos expliquen lo que está pasando en la actualidad. A mí me parece que eso se cumple de una manera muy excelente con estos autores, ¿no? No tengo en este momento solamente en mente a Agustín Laje, pero entendemos bien quiénes son todos los demás, ¿no? Un Miklos Lukács, un Pablo Muñoz Iturrieta, ¿no? Etcétera. Pienso que hay que ser muy justos con ellos y tenemos que darnos cuenta que es de gran importancia leer sus libros para poder reflexionar, para poder ayudar a orientar a las personas. Eso es un comentario que quería hacer, si me lo permites. Sí, por supuesto. Y el segundo punto, que no tiene nada que ver con el anterior, es, a lo mejor lo dijiste, pero ¿qué críticas le harías tú con respecto, digamos, qué críticas le harías tú a esta nueva constitución que tenemos entre manos? Y ojalá si pudiera ser también desde un punto de vista valórico. Yo insisto en que el aspecto valórico tiene que estar en la Constitución y, como sabemos bien, no porque uno pueda ser católica, evangélica, ¿no? Los valores son universales, ¿no? Son principios morales universales. Y si esos están, bueno, votará a favor un católico, un evangélico, no sé, un anglicano, ¿no? Y si no están, bueno, tendremos que reflexionar seriamente sobre ello. No sé si me explico. Los valores católicos, los principios católicos, los principios morales, ¿no? Son universales porque son propios del ser humano. Si vamos en contra de ellos, vamos en contra de la persona humana. Y eso es lo que también nos aclaran todos nuestros autores tan conocidos y a los cuales yo les debo mucho. Soy profesora de antropología, soy de filosofía, soy antropóloga, hago clases, soy docente, ¿no? Y me han dado un gran puntapié para enfrentar los distintos problemas, además con fundamentos filosóficos, no con fundamentos teológicos, con fundamentos filosóficos. Eso es mi pregunta, y disculpa que me haya demorado tanto, pero me parece que es bueno decirlo y oírlo. Gracias. Ya. Bueno, sobre lo de Polonia, la verdad es que yo en el libro anterior, sobre girar a la derecha, planteaba en un primer momento la idea de que Chile no podía pasar por eso, o que probablemente si lo pasara tendría que ser como con un sentido aleccionador.
Yo a esa idea la planteé como la tesis Polonia. Terminé por caer en ello finalmente cuando apenas arribado Boric al gobierno, escuché a la derecha decir que ellos querían ser una oposición que contribuyera, una oposición colaboracionista. En ese momento yo dije, no, ya mejor cerramos por fuera y en ese momento me di cuenta de que quizás pasar por ese proceso con el mismo temple del que usted hablaba, ¿cierto? De unos polacos que lograron defender su cultura ante el nazismo y luego ante, digamos, la impronta bolchevique comunista, lograr así, ¿cierto? Quizás tomar esa lección y entender que el comunismo, el socialismo y todos los movimientos totalitarios son lo peor que le puede pasar al ser humano. Ojalá que no tengamos que pasar por eso, por esos años, digamos, horribles que tuvo que pasar Polonia y que hoy día de nuevo tiene que enfrentarse a la Unión Europea, a la ONU, que les trae el nuevo totalitarismo, ¿cierto? De hecho, soy de los que admira, digamos, a Polonia, a Hungría, por defender su postura, ¿ya? Pero de verdad espero que no tengamos que pasar por eso y que antes tomemos esa conciencia histórica de la que ya hablaba al principio. Ojalá Dios nos guarde de que tengamos que pasar por todo eso. Pero quizás en un segundo momento, si tenemos que pasar por toda esa historia, ojalá que sí aprendamos la lección. Porque lo que ha pasado en Chile es que la derecha siempre ha tratado de salvar la situación. Lo que pasó durante el siglo XIX, por ejemplo, fue eso. Cuando empezaron a aparecer los Santiago Arcos, los Francisco Bilbao, ¿cierto? Y terminamos con un Balmaceda pasándose por donde quiso, digamos, el tema de la Constitución, la derecha agarró las armas, ¿cierto? Y restableció el orden. Nuevamente pasó eso después del 73. O sea, lo que hemos visto, como bien lo describe la Sofía Correa Sutil, ¿cierto? En su libro sobre las riendas del poder, con las riendas del poder, nos habla de una derecha que siempre ha sido reaccionaria a las situaciones de crisis, históricamente hablando. Ahora, en realidad, la derecha no ha respondido, ¿cierto?, de manera reaccionaria, sino que se ha plegado a la lógica de izquierda. Por eso, eventualmente, tiene que venir, tarde o temprano, un tipo de cataclismo, nuevamente, en que la derecha va a volver, digamos, como a renacer y a establecer el orden por la fuerza. No estoy llamando un golpe, no estoy diciendo eso, pero tengo que... Al tiro ya, claro, te empiezan a mirar como estoy llamando a las armas. No estoy llamando a las armas, estoy llamando a la idea de que se tiene que defender a través del restablecimiento del Estado de Derecho el orden que siempre ha imperado. ¿Ya? Siempre van a haber cambios, reformas constitucionales, pero tiene que llegar ese momento en que no hablemos en términos de izquierda, sino que hablemos con nuestras ideas y restablezcamos el orden. ¿Ya? Y en eso es importante lo que se ha traducido como en la batalla o en la guerra cultural. Y en eso, sin duda, los argentinos han tenido un papel relevante, teniendo en cuenta además que vienen de ¿cuántos? 60, 70, 80 años de peronismo. ¿Cuánto? Muchos años de peronismo, de izquierdismo en una nación que tenía todas las de ganar a principios del siglo XX y finales del siglo XIX. País que aparecía con el mayor Producto Interno Bruto, con la mayor riqueza. Todos los extranjeros venían a Argentina, por algo Buenos Aires es la pequeña París. Si ustedes van algún día, véanla desde esa óptica. Se van a dar cuenta de que todavía hay resabios de esa historia. Y yo creo que Laje y, digamos, todos los autores que usted mencionaba, Nicolás, ¿cierto? Tienen esa idea en la mente del renacimiento de la Argentina. Fila de derecha, quien va a ser firmado por su autor, así es que adelante. Muchas gracias por venir.